La movilización es una de las principales herramientas en la lucha y la resistencia ciudadana, como respuesta ante la injusticia, el abuso y los grandes problemas del territorio. Los ciudadanos se unen en movimientos y convergencias en una sola voz. Hoy hablaremos de movilización social con la comunicadora Alejandra García. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy hablaremos de movilización social y para eso hemos invitado a nuestro programa a Alejandra García. Ella es comunicadora y una mujer que lleva muchos años con mucha experiencia en el trabajo de colectivos, en el trabajo comunitario. Alejandra, bienvenida, qué rico tenerla en este espacio. Muchas gracias, Cami, por la invitación. Encantada de estar aquí y hablar de un tema tan importante como las movilizaciones. Bueno, Alejandra, primero empecemos definiendo, hablando de qué es la movilización social. Bueno, Cami, importante decir que la movilización social, a diferencia de lo que muchos piensan, no se refiere simplemente a salir a la calle y marchar, sino que esa simplemente es una de las acciones que hay dentro de la movilización. La movilización social se define como la forma en que los ciudadanos de a pie se organizan para también hacer sentir su voz ante estas personas que gobiernan y que están liderando los procesos administrativos y políticos de diferentes contextos. Eso es muy importante y sobre todo lo que decías al inicio, que en muchos casos la movilización se entiende simplemente desde una esfera cuando la gente hace una marcha, hace una protesta, pero digamos que la movilización se da mucho desde los colectivos y cómo se han ido creando unas agendas comunes, globales, donde pues muchas personas coinciden en que el problema que yo tengo, el problema que tiene mi región o el problema que tiene mi barrio o mi país, también lo tiene otro país, otra persona, y digamos que de esa manera se van tejiendo unas redes para que unos colectivos, para que indudablemente muchas personas empiecen a decir, sumemos, trabajemos juntos, y creo que en parte ahora las redes sociales, el internet, la comunicación ha permitido mucho eso, claro, que la movilización digamos que sea más fácil de generarla. Sí, así es. Igual la movilización también es esa parte, pues muchos creen que si bien suscita de a veces eventos puntuales dentro de los contextos, son procesos, realmente son procesos de identificación, de poderse poner de acuerdo con ciertos puntos que son de interés general. Por ejemplo, encontramos que los sistemas educativos se unen con el de la salud, se unen con el de la vivienda cuando hay puntos que convergen y se generan procesos para poder hacer sentir esa voz ante los que están en el poder. Ese es como, y lo que decía sobre el tema de las redes sociales, sí es mucho más fácil el tema también de divulgación de información porque no nos quedamos con lo que dice el medio tradicional, sino que además podemos aportar a esa creación de contenido. Ya no solamente es sentarme a esperar la información, sino que yo mismo desde mi movilización puedo generar información de lo que está sucediendo en distintos contextos. De ahí que podamos entender por qué movilizaciones de distintos países se unen y se encuentran hermanas y se familiarizan, digamos, no solamente en el quehacer, sino también en lo ideológico, en lo que alimenta su movilización. La movilización nace de esa inconformidad que hay con ciertos puntos que no necesariamente tiene que detonar en manifestaciones o marchas o paros, sino que también detrás de eso vienen distintas movilizaciones o distintas acciones dentro de la movilización que permiten ser un canal de comunicación directo con el líder. Esa es como la esencia de la movilización, poder tener un contacto directo con el líder y que esté, en comunicación constante y también sobre todo en relación con lo que está sucediendo en el contexto, que las políticas que se gestionan desde un ente como el gobierno puedan estar en comunión con el Estado como tal o los habitantes de este Estado, con sus necesidades más concretas. Como la movilización es esa forma de acercar al líder del ciudadano, es como la forma y el canal de comunicación para que esas dos partes se entiendan y las políticas estén completamente cubiertas, cubriendo al ciudadano de a pie.
Y creo, Alejandra, que hay algo muy necesario dentro de las democracias y dentro del sistema, digamos que político, participativo, y la movilización, la parte donde usted como ciudadano, donde cada uno de nosotros desde el deber y desde los derechos, pero también desde esas posibilidades que nos da la misma ley, porque digamos que dentro de lo que estamos hablando también hay un marco que regula la movilización, que regula el derecho a protestar. Pero usted ahorita mencionaba algo que creo que es muy importante, sobre todo en el marco de lo que hoy queremos nosotros exponer para nuestros televidentes, y es que es un proceso. Creo que ahí, Alejandra, podríamos decir que cuando la ciudadanía se educa, cuando la ciudadanía se hace responsable y consciente del territorio, es donde se dan, digamos que, este tipo de expresiones que en muchos casos se dan desde los mecanismos que ahorita mencionábamos, pero también desde cómo ellos empiezan a vigilar, a cuidar, a proteger, ¿cierto? A generar como que yo también tengo que ver con eso que está pasando en mi territorio y no como en una burbuja donde pues eso como que no me toca a mí. Entonces el proceso es muy importante en todo esto. Sí, así lo es porque generalmente en los sistemas democráticos el voto es la única herramienta dentro de lo legal que es considerada como la herramienta de participación ciudadana. Entonces el ciudadano va, deposita su voto y esa es su parte de la responsabilidad, y creo que esas palabras clave dentro de la generación de un proceso: la responsabilidad, el asumirse veedor también de quién me gobierna, cómo me gobierna, en qué se invierten los recursos, en qué se está priorizando las relaciones dentro de los gobiernos. Y siento que también dentro de este marco de lo legal las personas olvidan un poco que estamos protegidos por lo legal, que dentro de la Constitución está protegida la protesta, que dentro de la Constitución está protegida la acción política, por ejemplo, pero el ciudadano de a pie vive un poco alejado de ese querer, del no querer, entendiendo como que la política simplemente es lo partidista y lo representativo. O sea, si yo soy un ser político, debo ir a la representación, y eso no es completamente necesario, pues, o del todo, si bien es importante dentro de los movimientos que surja liderazgo para que haya una representación en el gobierno, es más importante aún tener la responsabilidad diaria de poder hacer esa veeduría al gobierno de qué está pasando, cómo me involucro con el territorio, con ese otro que está en el territorio, qué necesidades tenemos, porque también pasa mucho que las políticas que se generan a nivel regional, departamental y nacional difieren mucho de esto local, del tú al tú, de mi vecindad, de mi propio territorio, de mi yo más cercano, y cómo producimos, cómo nos interactuamos entre nosotros y construimos sociedad, y las políticas desde el gobierno nacional que de pronto no están acorde con lo que nosotros estamos viviendo. Ejemplo, subir la tarifa de la gasolina. ¿Qué tanto impacta eso a una sociedad o a un grupo poblacional que, por ejemplo, está alejado de lo urbano y vive en la ruralidad? ¿Cómo se le incrementa el transporte de los alimentos para la centralidad, y esto cómo hace que suban el precio de los alimentos? Entonces, a veces el ciudadano suele pensar que una cosa no tiene que ver con la otra, que si sube la gasolina es por un asunto meramente natural, o sea, todo sube, pero también deja de responsabilizarse y de inmiscuirse en procesos donde empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿por qué está subiendo? ¿Qué podemos hacer para que baje? ¿Cómo podemos aportar para que la política cubra también y piense en la ruralidad, por ejemplo? Entonces ahí es donde también es importante que nazca el proceso, como vinculándose y asumiendo esa responsabilidad ciudadana de hacer veeduría, de entender que el gobierno son funcionarios públicos que están al servicio del ciudadano, que por ende las políticas deberían ser al servicio del ciudadano y no solamente de intereses particulares. Alejandra, a ver, hay algo que me llama mucho la atención, y pues yo quisiera que desde su experiencia, porque sé que usted ha tenido mucho trabajo con jóvenes, el de pronto invitarla a que, obviamente desde una posición muy personal, porque pues es difícil uno ponerse en los pies del otro específicamente, y quiero explicarme el cómo los jóvenes son los que más participan, y digamos que la población más adulta en muchos casos cree que este tema es más un tema de jóvenes, de universitarios, y quisiera preguntarle específicamente por qué crees, Alejandra, que se da
ese hecho de que la gente adulta crea que eso no tiene que ver mucho con ellos. Y sobre todo quiero compartirle un dato con lo que ahorita estamos viviendo tan terrible en nuestro país, pero también digamos que con aspectos importantes en términos de lo que es la movilización. Y es que el 81% de los jóvenes en Colombia, por ejemplo, apoyan el paro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cree Alejandra que hay tanta participación de los jóvenes y por qué los adultos en algunos casos no se comprometen tanto? Pues yo pensaría que es un tema también de que el adulto empieza a pensar que ya no hay nada que cambiar, que ya el mundo está como está y que poco pueden hacer. Digamos que es un asunto que va, como voy ya de salida, entonces voy un poco resignado a que no he cambiado nada, no se ha cambiado nada, la política sigue moviéndose con los mismos parámetros, entonces se apaga un poquito esa llama del querer estar en el proceso del cambio. En los jóvenes, pues mencionabas el tema de los universitarios, creo que hay un punto importante ahí cuando hay esa transición del colegio a la universidad, donde también abres ya un mundo no solamente de información académica, sino de interacción con otras personas, donde te das cuenta de otras realidades. Entonces empieza también un asunto que se mezcla con esa euforia juvenil también de querer estar, de querer cambiar, de querer revolucionar, y con más la información que estás recibiendo, porque tú en la universidad empiezas a pensar políticamente también un poco más, porque empiezas a entender un proceso de gobierno, cómo se elige un gobernante, qué consecuencias tienen las decisiones de los gobernantes. Entonces, y al no sentirte representado en esas decisiones, particularmente el tema de la educación en Colombia es algo que para nosotros es un tema álgido, porque hay poca inversión, hay pocas universidades públicas, hay pocas oportunidades de acceso. Entonces ahí está también como esa revolución. Pasa en el joven, que también abre como un asunto de comprensión con el otro, de querer entrar en todas las luchas. Entonces se vuelve un asunto de que ya no solamente peleo por la educación, sino que también está el tema de salud, está el tema de vivienda, está el tema de pensión, que también empieza como a alimentar esa lucha, y siento que hay en el espíritu juvenil una gran intención de cambiarlo, de sí querer, de sí entender que los representantes no son alguien como impuesto ahí, que no puedes hacer absolutamente nada, sino que está esa parte participativa y de acción, de asociatividad con el otro, que también es bien importante y que en la juventud se ve, me parece que mucho más que en los adultos. En los adultos empieza ya el tema de responsabilizarse un poco. A veces la revolución o la movilización está muy asociada con el tema de las hormonas rebeldes o ese chispeo juvenil, cuando sería bastante importante comprender que todo nos permea a todos, que las decisiones políticas inciden tanto en la población joven como en la adulta, como en los niñez, como en los ancianos, y que una verdadera movilización también debería incluirlos a ellos. Siento que es muy reacio. Es muy reacio porque sí se siente como un tema de contradicción de la juventud a la adultez. Entonces se siente como que el joven está peleando por pelear, porque está en la juventud y entonces pelea porque sí. Una rebeldía sin causa. Exactamente. De hecho, cuando yo entré a la universidad muchas veces escuchaba esa palabra, el rebelde sin causa. Y decíamos como, pero ¿y si cuando hay causa, entonces por qué tampoco sucede nada? Y es porque las causas son distintas, porque nosotros como jóvenes vemos que todavía nos queda un montón de camino que recorrer y que podemos cambiarlo, mientras el adulto ya está como en una especie de resignación de la vida que tiene que aceptar y que no puede hacer absolutamente nada más por cambiarla. Que indudablemente, como todo, hay muchas personas, hay muchos adultos que obviamente son muy comprometidos, digamos que con todos esos aspectos que tienen que ver con la movilización, pero sí hay una tendencia en que las personas a más edad, y por eso cuando se ve un adulto mayor, pues inmediatamente es noticia, o sea, inmediatamente genera pues como que se concentre la atención de las personas como algo atípico, ¿cierto? Y es verdad, debemos decir también eso, que bueno, tal vez no están presentes en la movilización como la marcha, que también decíamos ahorita es solamente una de las acciones dentro de la movilización, y se dedican también a hacer un tema más académico, por ejemplo, o un tema desde el cuidado desde la casa, por ejemplo. Entonces, digamos que sí hay una participación, porque sí hay también una reflexión de unas juventudes que fueron en algún momento y que ellos traen también todo ese contexto histórico,
ese contexto también de lo que les ha tocado vivir en la política. Si alguien sabe cómo ha sido el cambio políticamente en Colombia son los adultos, pero digamos que ellos sí se rezagan un poco más de la movilización entendida como la marcha, el salir a marchar, el gritar, el estar en movilizaciones públicas. Es un asunto que yo de hecho acá en el Retiro, cuando estuvimos haciendo esta semana movilizaciones, nos encontramos con que sí iban, pero iban a apoyarnos desde otras formas. Entonces eran los que nos llevaban de pronto el mecato para merendar, las herramientas, las carteles, los papeles, los marcadores, los vinilos, pues era como su forma de aportar, pero no participaban activamente ya de lo que era como las marchas, el plantón como tal. Sí, creo que en eso tiene usted, Alejandra, toda la razón. Las formas, digamos, que van cambiando, porque también estamos hablando que el tema, y hay que ser, digamos, que muy claros, que el tema de la movilización social no es un tema actual, no es un tema que se está dando. Obviamente, pues estamos en algo que obviamente es muy actual por los hechos que todos sabemos. Pero este tema, y por eso ni siquiera lo hemos querido enmarcar específicamente en lo que está pasando en nuestro país, sino que queremos hacer, digamos, que una referencia y unas reflexiones en torno a lo que es la movilización, porque en la historia, y sobre todo Suramérica, ha dado grandes luchas en términos de la movilización social. Hace algunos programas hablábamos lo que ha sido y ha significado el movimiento de mujeres para defender, digamos, que la equidad de género, el feminismo, el tema obrero, que pues desde la revolución industrial, en fin, y hacia atrás. O sea, hay muchos aspectos que indudablemente han suscitado muchas movilizaciones en la historia, que obviamente hoy con las herramientas que tenemos de tecnología, todo el mundo graba, todo el mundo puede comunicarse, lo que pasa en un país inmediatamente nos damos cuenta. Entonces eso ha permitido, pero la movilización y las luchas han sido desde hace muchos años. Y quisiera, Alejandra, que habláramos de lo que tiene que ver con la cultura, porque a veces en los municipios, por algunas estructuras de pensamiento que nos han ido compartiendo de generación en generación y que se van pasando, en el caso de esa mentalidad un poco de aceptar el colonialismo, el eurocentrismo, hacen que muchas veces se estigmatice, se señale la movilización social. Casi que estaríamos diciendo que tenemos que quedarnos calladitos, es mejor esperar a que todo pase, y ser a veces muy benévolos con las injusticias. En esa medida, desafortunadamente, algunos aspectos muy tradicionales en la educación, en la formación, en los valores o en los contenidos morales de las personas hacen que se estigmatice y se señale la movilización. Así es que pues hay que referirse también a que históricamente hemos adoptado ese pensamiento de pensar que el líder es alguien que se impuso casi que espiritualmente y llegó ahí y tiene un derecho inamovible a tener ese poder o ese rol que tiene. Mientras que el ciudadano entonces debe ser ese personaje que aguanta, que espera, que bueno, en unos 4 años cambiará, o que ya incluso está resignado a ese círculo de corrupción y de robos, por ejemplo. Es como que robe, pero que no robe mucho. Entonces eso se vuelve una cuestión que culturalmente marca mucho, porque entonces nos venimos pensando, por ejemplo, en que la movilización social, por ejemplo, no sirviera. Uno a veces se queda pensando en ¿será que sí está aportando? ¿Será que sí estamos avanzando? En los jóvenes se ve mucho ese tema de querer el cambio inmediatamente y decir, pero ¿por qué si ayer salí a marchar hoy, por qué el mundo sigue igual? Y es entender que precisamente no solamente estamos afrontando a un sistema de gobierno, sino también a un sistema cultural completamente, donde tenemos que empezar a ver la protesta de otra manera, la movilización de otra manera, reconciliarnos también con que quien hace veeduría ciudadana no es que esté en contra del gobierno o no es que esté esperando ese cargo público para ejercerlo, sino que simplemente está siendo un ciudadano que está ejerciendo su derecho a hacer veeduría de la administración que estamos haciendo gubernamentalmente.
Entonces yo sentiría que también se nos ha metido tanto este tema que nos da miedo hacer parte de la movilización ciudadana, porque entonces me echan del trabajo o porque entonces me van a tildar de que soy revolucionario, de que estoy haciendo estragos, de que hago parte pues como de estos grupos, que también es otra cosa que pasa con la movilización culturalmente, y es esa satanización de la movilización como el que quiere generar caos por generarlo. Y culturalmente eso es un arma de doble filo, porque finalmente si bien tú estás trabajando para una empresa, trabajas 8 horas, el resto de las horas eres ciudadano y habitante del mundo. Deberíamos tener esa noción también de poder asumir que no hay condición para que de un trabajo me echen porque estoy haciendo parte de un colectivo o parte de una movilización. Siento que también es una falta de educación dentro de lo político, enseñarnos a ser seres políticos, enseñarnos a que tenemos que preocuparnos por eso, porque tiene que ver con nosotros, porque la política no es solamente la representación y el partidismo, sino que es la acción ciudadana que hago yo cotidianamente. Cuando voy a la tienda y compro una libra de arroz, estoy haciendo política. La forma en que me visto es una forma política, la forma en que me relaciono con mis vecinos es una forma política, y que no necesariamente la movilización tiene que estar en contra de algo. Por ejemplo, podemos hablar de ruralidades donde están más alejadas de lo central, entonces ahí, digamos, el Estado no alcanza o el gobierno no alcanza a llegar y es un mini Estado que se forma. La movilización social es simplemente la asociatividad con el otro en pro de un bien común. Nosotros acá lo vemos como simplemente la oposición por oponerse o el estar en contra de algo simplemente por estar en contra, mientras que la movilización debería ser vista también como esa forma en que me relaciono con el otro y nos movilizamos en pro de un bien común. Si tú siembras tomate y yo siembro cebolla, pues cómo intercambiamos y hacemos de esto algo que fluye. Ahí hay movilización y hay colectividad. Alejandra, en lo que acabas de mencionar quiero situar la próxima pregunta, y es que, a ver, actualmente hay muchos movimientos colectivos, digamos que cómo desde estos movimientos alterglobales, que además sitúan temas muy interesantes, medio ambiente, el tema de bienestar animal, el cambio climático, temas globales, temas que nos tocan a todos, porque a veces uno cree que yo en mi casa, eso tiene nada que ver conmigo, y ahora en este mundo todo tiene que ver con todo. Y en esa medida aparecen unos escenarios muy interesantes, que como usted lo mencionaba, no solo son espacios gubernamentales, políticos, o que digamos que están directamente relacionados formalmente por la ley o por los entes gubernamentales, sino que aparecen unos escenarios muy interesantes que se dan dando de una manera colectiva, que no tienen, digamos, que una estructura a veces hasta formal, sino que es simplemente un movimiento que se riega, se distribuye por todo el mundo. Eso es muy interesante. Sí, pasa que como son, digamos, problemáticas que son cotidianas, entonces, por ejemplo, nos encontramos colectivos que están apostándole al cambio climático o que están en esta línea del medio ambiente, y desde lo no formal, por ejemplo, se piensan en un barrio llegar a educar a los habitantes de ese barrio en separación de basuras, por ejemplo, que son cosas pequeñas, no formales, pero que significan dentro de la cultura del medio ambiente un aporte. Entonces, como todos nos empezamos a vincular de a poquitos, de acciones pequeñas, en acciones que si se hacen de pequeño en pequeño pueden considerarse después acciones un poco más grandes. Los colectivos no formales suelen ser colectivos que aportan muchísimo, que si bien están involucrados en estar en los momentos coyunturales o cuando explotan las movilizaciones, se dedican diariamente a hacer movilización, diariamente, a crear esos procesos. No necesariamente tener que involucrarse desde lo político, sino que, por ejemplo, escuelas populares de música, de arte, de dibujo, de escritura, ese tipo de acciones también generan un vínculo político en los ciudadanos y generan también que el colectivo, la colectivización no sea un asunto que gire meramente en lo político o en cambiar el ente político, sino que también cómo incide en nosotros mismos, como nosotros. Yo siento que la movilización o la colectividad parte mucho de empezar a mirar primero desde lo más desde lo más vecinal, desde lo más cercano, a luego aspirar a tener unas movilizaciones o a vincularse con otras movilizaciones con una ideología o un objetivo común, pero que nacen necesariamente tenemos la problemática de que hay chicos que no
en un barrio donde ni llega comida, ni llega poca agua, pocos recursos, pero que sabemos que si involucramos a estos pelados en procesos, por ejemplo, culturales, podemos abonar a que de pronto no estén inmersos en otras situaciones donde tengan que salir a hacer otras cosas, sino que descubriendo también sus propios talentos puedan salir de donde están. Y hemos observado que al hacer estos procesos, estos pelados inmediatamente se vinculan con el territorio, empiezan a sentir y a ver el territorio de otras maneras y a través del arte, por ejemplo, empezar a expresarlo, porque también es otra de las ramas de la movilización. Decíamos que no solamente las marchas o el accionar público, sino también como desde lo privado se revolucione, como desde lo privado también el arte transforma y se vuelve un asunto de comunicar desde el cambio, por ejemplo. Ajá. Alejandra, finalmente, como mensaje, ¿qué responsabilidades en los diferentes escenarios como ciudadanos, como entes gubernamentales, como sociedad, como democracia, en cada uno de estos escenarios, qué responsabilidades y qué mensaje podemos dejar? Pues yo sentiría que inicialmente tenemos una responsabilidad con el otro, con dejar de pensar que una lucha es más importante que otra, que yo estoy por encima de, incluso hablando de los gobernantes que en este caso son quienes están suscitando, en el caso de Colombia, lo que está sucediendo, no es empezar a tirarnos como en el costal de los buenos y de los malos, y este actuó bien, este mal, sino más bien reconocer cada lucha, reconocer por qué quien está en la calle, quien está en el gobierno está en el gobierno, y por qué cada uno piensa como le está pensando, pero siento que hay una gran responsabilidad de sentarnos a dialogar y poner puntos en común, entendernos humanos, entender que todos tenemos derechos a estar, a la vida, a una vida digna sobre todo. Tenemos la responsabilidad de exigir educación digna, tenemos la responsabilidad de exigir vivienda digna, salud digna, tenemos la responsabilidad de educarnos, de empaparnos de lo que está sucediendo, de no simplemente consumir lo que nos dice un noticiero, sino realmente ponernos en la tarea de asumir nuestro rol ciudadano y participativo y sobre todo humano. Yo diría que esa es la mayor responsabilidad. Si queremos que la democracia de hecho es un sistema que iguala, que dice que todos somos iguales ante todos y que nadie es más importante que nadie. Y yo sentiría que por ahí debemos empezar, debemos de volver al humano, a reconocernos en el otro humano, reconocer mi propia humanidad, pero con el otro, sin sentir que mi humanidad es más importante que la de otra persona y que tengo derecho a estar por encima de, o incluso, por ejemplo, en la movilización también hay una responsabilidad de permitir la movilización como tal, de no estar señalando cómo se moviliza aquel, cómo se moviliza aquel otro, porque generamos división. Yo siento que la responsabilidad inicial es no dividirnos más, dejar de estarnos viendo como separados por todos lados, entender que si bien todos pasamos circunstancias distintas y vivimos circunstancias distintas, en el fondo somos humanos todos, sentimos, queremos, nos alegramos, lloramos, vivenciamos desde lo humano, y siento que volver la mirada ahí es una gran responsabilidad y que seguramente va a aportar un montón al proceso de que la movilización social sea una cosa que nos incluya a todos, que no sea simplemente de un lado el que está indignado contra alguien, sino que incluso alguien pueda unirse a la movilización y sentarnos a ver qué sucede y cómo analizamos nuestra realidad. Alejandra, pues muchas gracias, realmente muy importante el programa de hoy, y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para que hablemos frente a frente cortésmente.